Muy buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos ustedes. Bueno, ya iniciamos esta noche nuestra reunión y pues les voy a pedir a todos que pues agachemos las cabecitas y que nos pongamos a orar y le decimos: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche, papá, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la victoria es para ti, Señor. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, papá, pidiéndote que tú en esta noche, Señor, nos ayudes, nos guardes, Señor, y permitas, Señor, que hablemos de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, y sabemos que fuera de ti no hay nada, papito amado. Amado Espíritu Santo, revélanos, ilumínanos tu palabra, enséñanos a aprender, que esta sea una delicia para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, gracias, Papito Santo, por estar aquí, por permitirnos reunirnos una noche más, papá. Bendecimos, Señor, cada familia que nos está escuchando, cada persona, Señor. Bendecimos a cada persona, Señor, que está escuchando, papá, y te pedimos, Señor, que tú ahí donde estén, Señor, pon tu mano de poder, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, y pon, Señor, tú el querer y el hacer en cada uno de ellos también, Señor. Pon en nosotros palabra viva, Señor, para que nosotros hablemos lo tuyo, papá, y que cada persona pueda abrir su entendimiento, pueda abrir, Señor, sus oídos, y que pueda hacer conforme a tu voluntad. Y atamos a todo demonio inmundo, cualquier cosa que se oponga, en el nombre de Jesús lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Y esta noche empezamos contigo, papito amado. Vamos, papito amado, empezamos esta reunión en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya, amén. Y bueno, pues ya esta noche iniciamos nuestra reunión y tenemos con nosotros también a mi mamá. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Dios también les abra el entendimiento. Bienvenido el Espíritu Santo, sobre toda vida, sobre todo oído. Y empezar con el programa es lo más lindo, ¿no? Aunque van a disculpar, nos hemos atrasado un poco. Han habido muchas llamadas telefónicas, entonces nos hemos distraído, perdón, ¿no es cierto? Entonces empezamos con el programa. Ayer estaba muy lindo, ¿no es cierto? Es que emociona hablar del Espíritu Santo, porque entender que es ayudador, es consolador, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es lo más grande que podemos tener, es lo más hermoso prácticamente, es algo, como les digo, que jamás hemos de andar solos, jamás hemos de estar aislados. No, la soledad no tiene nada que ver. El rey David oraba y decía, por favor, en el Salmo 51, no apartes de mí a tu Espíritu Santo, decía. Prácticamente ellos tenían la presencia de Dios. En cambio, en este último tiempo ha sido derramado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre cada uno cuando Jesucristo vence en la cruz de Calvario, venciéndole a la muerte, resucitando, cargando nuestros pecados, porque Él sí se lo lleva nuestros pecados, Él se lleva todo eso, carga nuestros pecados, todas nuestras debilidades. Entonces nos manda a su Espíritu Santo, que nos ayuda. Además, entender, dice, el inicuo no se manifiesta, porque el inicuo está en medio de nosotros, no se manifiesta debido a la unción del Espíritu Santo. O sea, el entender que la existencia del Espíritu Santo, el creer en su palabra, el dejarse llevar, que sea tu guía, entonces eso hace mucho, ¿no? Porque entendamos una cosa, ¿por qué dice guía? Ustedes saben, hemos visto por la tele o por noticieros, por la prensa, hemos visto cuando muere el presidente de Venezuela, cuando muere, ¿qué se llamaba? Chávez. Cuando muere Chávez, ahí empiezan así, ¿no? Tenía dentro de su oficina sus guías espirituales, que eran los babalao, hay muchos tipos de demonios, y tenía su bruja ahí al lado, que era su cuñada, me parece, o prima de su hermana, no recuerdo bien, pero tenía sus guías, escuchen bien, en plural, guías espirituales que le ayudaban. Y también ahora en el mundo oscuro, en el gobierno del error, tienen sus guías y son hartos espíritus malos, ¿no es cierto? Demonios, hemos visto que son gobernadores, huestes y todo esa laya, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos la guía, porque dice, el Espíritu Santo
te guiará. Entonces es tu guía. Cuando tenemos esa guía, Él siempre nos va a llevar a los lugares correctos, nos va a hacer entender su verdad, nos va a enseñar a ver qué vamos a hacer. Entonces es un gran logro que ha hecho por amor a nosotros y por amor a su santo nombre, Jesucristo de Nazaret. Vemos en los antiguos personajes, los que han tenido esa guía y han obedecido. Hay características importantes que hay que hacerlo. Hay que obedecerle, hay que hablarle, hay que entender su idioma. Muchas veces nos va a hablar por sueños, como dice la palabra, por sueños, por revelaciones, por visiones, por medio de una persona, por la radio, por la tele, pero tiene maneras de comunicarnos, ¿no? Entre esas maneras, por ejemplo, yo por un sueño he entendido que estamos bajando la guardia para orar por Bolivia. Estamos bajando la guardia, entonces tenemos que subir la guardia y tenemos que orar, ¿entienden? Por Bolivia, así como lo hacíamos. En las noches nos encontrábamos y orábamos en lengua. Ahorita por el éter no podemos orar en lenguas porque tenemos gente nueva que nos escucha. Sin embargo, nosotros tenemos el conocimiento de las lenguas. Entonces, cada uno en su casa tenemos que ponernos a orar. Mañana tenemos ese día poderoso de ayuno en el que hemos de orar en lenguas. En lenguas tenemos que orar por Bolivia, entiéndanme, porque yo me he soñado y de verdad el Eterno, el Padre dice, están durmiendo, dice, están durmiendo. Mientras ustedes están durmiendo, están robando. Dice, ¿no es cierto? Y hay que entender lo que dice. Entonces Dios no nos desampara, no nos deja. Hemos visto su brazo poderoso y entender que Dios ha puesto su mano poderosa sobre este país es creerle a Dios. ¿Por qué? Porque ahora hay pastores que están reconociendo que la intervención ha sido por la mano de Dios. Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender eso y seguir adelante. Por eso es que estamos aquí hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hablando siempre, ahora no sabemos a qué tema nos va a llevar, pero en eso estamos, ¿no es cierto? Precisamente decías algo importante que pues el Espíritu Santo es quien nos guía y nos guía a toda verdad, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, alguien viene a una ciudad nueva, ¿no? Entonces lo que contratan es un guía turística porque pues no, nadie conoce, digamos, dónde se va a ir, por qué lugares se va a ir. Pues es el guía, digamos, que les lleva por un lado, lleva por el otro lado. Y pues si alguien que pues está ahí con todo, dentro del grupo y va a otro lado, pues no va a saber por dónde está yendo, ¿no? Entonces es importante saber que pues el guía es muy importante porque si no nos podemos perder. Y en esto pues hay que reconocer que el Espíritu Santo es una verdadera guía. Ahora, si nosotros pues no queremos aceptar su guía, nos podemos perder. De hecho, una de las características de las ovejitas es que pues siguen a su pastor, dice, ¿no? Y pues una de las cosas que nos va a ayudar es precisamente el Espíritu Santo porque Él nos va a servir de guía para que no nos perdamos. Por eso es tan importante. Entonces, en este día vamos a pedir su guía y pues no vamos a bajar la guardia, ¿no? Porque pues tal vez de repente hemos dejado de orar y demás, pero pues ya es tiempo de que nos levantemos porque si hay un sueño de donde estamos durmiendo, es tiempo de levantarse y no permitir que nos roben, ¿no? Yo recuerdo pues que hace un buen tiempo tenía un sueño y este era un sueño bien especial, ¿no? Estaba yo con Sura Lely y pues las dos estábamos caminando y Sura Lely tenía su bicicleta y yo tenía mi mochila, ¿no? Y estaba ahí y de repente pues en mi mochila estaba mi laptop, ¿no? Entonces pues estoy caminando y pues vienen unos rateros, ¿no? Y nos dicen, déjanos todo lo que tienen. Entonces ya, tranquilos, les digo, y empiezo y le doy la bicicleta de la Sur, ¿no? Y no, la mochila más, ya, y le doy también mi mochila, ¿no? Les entrego la mochila, todo. Y ya, y pues ya que ya nos habían quitado todo, pues empiezan a irse y yo estoy ahí. Y de repente me acuerdo, ¿no? Y digo, no importa, al final se compra la bicicleta, se compra la laptop o lo que estaba ahí, la computadora. Y pues digo, pero lo que no voy a poder encontrar son todos mis datos, ¿no? Y digo, no se pueden llevar mis datos. Entonces voy corriendo detrás de ellos junto con Azur y pues les digo, tienen que devolverme todo lo que está ahí porque tengo algo importante. Si quieren, llévense todo, pero déjenme los datos. Te sacaré el disco duro, ¿no? Veré cómo copio los datos, pues se pueden llevar todo, les digo. Y ellos se ríen y dicen, no, ya está. Y más bien quieren venir a pegarse y luego veo que no, yo no voy a dejar que
me quiten. Entonces empiezan a correr ellos y yo empiezo a correr detrás de ellos. Cuando llego a un lugar y pues empiezo a ver hasta que al final veo y digo, no, ¿y por qué me voy a dejar robar? Entonces empiezo y en lugar de que me roben algo, llego al lugar donde habían quitado todo y me saco otra bicicleta mejor, me empiezo a sacar otras cosas y tan, el desbarato a los que habían robado. Y tan digo, no, y pues mientras peleaba, digamos, en el sueño, veía que pues seguía orando, ¿no? Y tan, y termino de deshacerlos. Y cuando me despierto, pues me doy cuenta que es así, ¿no? Uno puede dejarse robar. En este caso, pues representaba algo espiritual, ¿no? Que podía yo dejarme robar, pues, en muchas cosas y uno puede estarse tranquilo. Pero cuando algo ve que es importante, pues tú puedes no solamente ir en contra y evitar que te roben, sino puedes saquearle al enemigo. Por eso dice, si no atas al hombre fuerte, no puedes saquearle las cosas. Y al final, pues terminaba en mi sueño sacándole yo las cosas en lugar de que me roben, ¿no? Y creo que eso es lo que Dios quiere en realidad que hagamos. No permitamos que se nos robe, sino que por el contrario, hay que atar al hombre fuerte y hacer que nos devuelva todo lo que nos había robado. Es bien importante eso. Es que no estamos hablando fuera del contexto bíblico. No vamos a cambiar nosotros ni una tilde ni una coma, pero sin embargo el Espíritu Santo nos guía a la interpretación del texto y el contexto su alrededor. Por ejemplo, cuando le dicen a Jesucristo, le dicen, tú eres bastardo. ¿Ustedes creen que le musitan en su boca? No, eran osados los judíos. Y tú, bastardo, así como nosotros hacemos cuando discutimos con alguien en la casa, ¿no? ¿Y tú qué? Tú perro, yo gato, así, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de contexto, por ejemplo, no lo encontramos en la palabra. Sin embargo, todo eso se lleva a cabo en el campo natural. En el campo natural. Entonces, y en el campo espiritual también se manifiesta. No sé si te das cuenta que en algún momento, pero de nada te da pena o te da ira, pero estás siendo influenciada. Para eso necesitamos tener contacto con el Espíritu Santo todo el tiempo. Aunque estés cocinando, tu pensamiento tiene que estar ligado a Él, hablando con Él. Entonces, el enemigo no encuentra espacio en tu mente, que es lo más importante. Tu mente es lo que quiere agarrárselo, tu mente es la que quiere adueñárselo y tú no le tienes que permitir que tu mente sea robada por Hasatán. Tienes que pelearle, tienes que ponerte la armadura de Dios y tienes que pelear, porque no puedes dejarte vencer, ¿no es cierto? Y eso es, ¿no? Cuando sembramos la palabra. Vamos a leer, por ejemplo, en Marcos 4, desde el versículo 13. Esa palabra que la hemos leído varias veces, sin embargo, sigue sacando muchas cosas. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo? Pues entenderéis todas las parábolas. El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora tú dirás, no, yo he recibido bien, yo soy buena tierra. Eso es lo que estamos viendo. A través del poder del Espíritu Santo estamos viendo cuánto realmente está dando fruto todo lo que hemos aprendido o todo lo que has aprendido. Porque tiene que dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Uno puede decir, pero es bien facilito porque yo ya esto, yo no. No, vamos a analizar, dice bien clarito.
El sembrador es el que siembra la palabra, ¿no? ¿Quién siembra? El sembrador. Los del junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Son aquellos en quienes se siembra La palabra. la palabra. Los del junto al camino, junto al camino. Miren, no están en el camino, están junto Al camino. al camino, ¿no es cierto? Sí. Junto al camino están. Entonces dice, los del junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Ahora, ¿cómo quita la palabra? Yo sé que no me estoy refiriendo a ustedes, sino a gente que recién está escuchando, que probablemente por las circunstancias del mundo, todo lo que está ocurriendo, uno tal vez está junto, porque ni bien uno oye la palabra de Dios, siente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, paz en medio de la tormenta. La única manera de estar en paz y en gozo es estar junto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en este último tiempo está afanado, está deseoso de que tú escuches la palabra y vivas tu palabra, la palabra. Entonces, cuando dice que está junto al camino, quiere decir que todavía no está. Son aquellos de quienes se siembra la palabra, pero después de que la oye, viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. De algún modo, ¿cómo podemos ver? La palabra la entiende, la escucha y bueno, pues dice, ay, sí, tienes razón. Sería bien nomás que deje mis ídolos y que aprenda a escuchar. Es cierto. O sea, empiezan a razonar con su código del bien ellos, no con el código de Dios. Dice, ay, sí, parece bien nomás este asunto. Nomás tendré que obedecerles, pero en algún momento Satanás puede actuar a través de un pariente. Este pariente se le acerca y le dice, ¿sabes qué he escuchado así? Ay, no, mi abuelito me decía que loco te vas a volver si vas a leer la palabra. No tienes que meterte. Quencherío es, brujería es, no lo hagas. Suficiente, eso, suficiente. Que el moño use a una persona para que esta otra persona decida. Estaba junto al camino. Entonces, y quita la palabra que sembró en sus corazones. Ay, sí, dice, mi bisabuelito era católico. Mi abuelito era así. ¿Cómo pues voy a cambiar? Ya, suficiente. Ya salió del paso. Entonces, dice, de igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra al momento lo reciben con gozo. Pedregales, ¿qué quiere decir? Tú puedes caminar en un lugar pedregoso, no No. porque te vas a querer torcer el tobillo, quiere decir problemas. Tal vez tienes un problema y lo último que se te ocurre, tal vez tienes una enfermedad, tal vez tienes una necesidad, tal vez no puedes estar, entonces acudes a escuchar la palabra, acudes a escuchar, empiezas a escuchar la palabra y estás ahí, porque ya te ha aliviado, porque el escuchar la palabra de Dios es refrescarse, es como no sé, a los que gustan Coca-Cola, es una Coca-Cola en el desierto. A los que gustan de agua, es un agua fresca en el desierto. Entonces, sacian la sed de su alma, entonces se encuentran con ganas, ¿ya? Reciben, porque tenían problemas, reciben, al momento lo reciben con gozo, pero no con ese gozo inefable que viene de Dios, sino con ese gozo almático, o sea, sentimentalismo, emocionalismo. Ay, dice, sí, Cristo vive, sí, Cristo vive, sí. Incluso danzan, gritan, eufóricos, todo lo que tú quieras. Pero dice, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. O sea, un evangelio muy liviano, cosa de que las personas que reciben de este modo la palabra, no lo toman con una livianidad y hay veces se quedan en eso. Ni se dan cuenta que ya no están en el camino, que la semilla dice, como no tenía raíz,
como simplemente era sentimentalismo, emocionalismo, no tienen raíz. Entonces ya desechan el asunto ¿no? Y cuando viene algún problemita, por causa de la palabra, ahí le dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo pues? Le invitan a un bautizo o le invitan a un matrimonio y va la persona y dice, serví testito. Ay, no. Dice, ahí ves, te estás separando. Vienen tribulaciones así pequeñitas, pequeñísimas, que hace que la persona tenga que dejar, ¿ya? Por causa de esas pequeñas. Ni siquiera vienen grandes tribulaciones, porque ahorita no estamos pidiendo aguantar este bicho. Y este bicho no es nada. Este bicho es creado por el mundo. Y lo que va a venir de Dios, cuando venga y se manifieste la ira de Dios, ahí sí que a esconderse, a esconderse. ¿Y dónde nos podemos esconder? En el mismo. No hay más. No hay escondite posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos, rasparnos con escofina, no sé yo, estar libres, pendientes, ¿no es cierto? Porque ¿dónde nos vamos a esconder del poder de Dios? ¿Dónde vamos a escondernos de su gran majestad? No se puede. En cambio, cuando hay esa persecución, esa tribulación o la persecución, o sea, de parte de su familia, o algún problema mayor viene y resulta que ora, pero ya no le va bien, la persona decide dejarlo. ¿No ve? Entonces tropiezan. Y los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, eso ya es. El otro es pedregoso, con dificultades. Espinoso es mucho más, un poquito más fuerte. Ellos aparentemente van. Yo he visto en mi trayectoria, he visto mucha gente que vienen y te dicen, ay, óramelo, hasta te quieren pagar. Y eso es querer tener, ¿cómo se llama? Indulgencia. Con Ave María ajeno, dice el mundo. Indulgencias, ¿no es cierto? Entonces, comparten la palabra, están bien todo, pero entre espinos viene más el problema y alguien le sopla. Ay, ¿sabes qué? Te cuento que mi tía o yo tenía el mismo problema. Y te cuento que hemos ido pues a la brujita de la esquina y nos ha dicho verdad. E incluso las personas que están en la palabra van y le dicen al pastor, voy a ir a hacer ver coquita o voy a ir a hacer ver naipes, el tarot. Y incluso hay pastores que le dicen, anda, eres libre, porque entre espinos están, ¿ya? Sin darse cuenta que estaba siendo ahogado esa semilla. Estaba siendo ahogado la palabra de Dios. Hasatán les estaba quitando toda la palabra de Dios. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias. Ay, ¿cómo pues has hecho tu casita? Ay, es que al empezar a construir, he hecho pues esto y lo otro, porque tienen costumbres. La gente que me está escuchando sabe. Si están en otros países, también tienen diferentes costumbres y tradiciones la gente. En este lado, por ejemplo, hacen una cosa que dan a la tierra, no sé cuántas cosas hacen, ¿no es cierto? Entonces, esos afanes les hace cometer errores. Por ejemplo, ¿no es cierto? Uno de esos errores garrafales es creer que vas a sembrar para enriquecerte, sin darte cuenta que en el mismo altar, en las congregaciones, no le han sembrado a Dios. Hay un Dios del dinero que se llama Mamón. Eso. Y siembran a Mamón, ciertamente les va bien. Y ellos creen estar bien en la palabra. No, entendeme, cuando es Dios es un combo, todo tiene que irte bien, todo, en todos los aspectos. Entonces, siembran a Mamón y dan todo lo que tienen y reciben porque ella es Mamón, porque Dios es diferente. Ese tipo de personas hay que ir a este cerro, a este otro cerro, hay que hacer esto. Y la gente, estando dentro de la iglesia, lo hacen, sin darse cuenta que ya la semilla está ahogada, que ya se ha ahogado, que no va a salir. Pero dice, las riquezas y las codicias, ¿no ve?, de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Pero aparentemente la persona está bien.
porque para lo que ha ido a sembrar ha enriquecido, su negocio ha prosperado, ha revolucionado. El ser rico no es un parámetro que estés con Dios, no es un parámetro exacto que estés bien con Dios, no es así. El ser rico o hayas fructiferado en cualquier asunto, no es. Entendeme. Entonces, dice, ¿no? Y viene y ya, ese tipo de cosas, la codicia, todo, ya, con eso ya se han volcado. Ya Satán ha quitado la semilla. Después dice, y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60, oyen la palabra. Y generalmente esas personas son las que reciben a Cristo y no les va bien, porque hay pelea. Siempre hay pelea. ¿Por qué crees que nos dan la armadura de Dios? Siempre va a haber pelea. Uno va a estar peleando primeramente porque Satán usa a los amigos, usa a tus compañeros de trabajo, usa a tu misma familia y ya. Pero cuando tú te portas fuerte, cuando el Espíritu Santo te guía, ahí solamente te puede sostener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a sostener, te va a dar la fortaleza, te va a convencer de pecado, de justicia y juicio. Ahí vas a estar y sí vas a empezar a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Solamente así se va a poder dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. De lo contrario es imposible. Es imposible. Hay mucha gente que ha recibido la palabra, sino cuántos de miles y miles seríamos. Y haciendo una progresión, uno hace huir a 1000, los millones, ¿cuántos seríamos? Y nos muestra la realidad, ¿no es cierto? La realidad nos muestra de que no es así. ¿Dónde está tanta gente de tantas campañas evangélicas? Mínimamente debería estar fuerte el 10%, mínimo, ¿ya? Pero no hay tal. En este momento no hay tal. Y casualmente yo me ponía a ver esta tarde, entre las 7 y las 8, me ponía a ver un programa en la televisión. Da pena. No han entendido. La gente sigue queriendo actuar a través de la fe de la gente. No, nuestro propósito en este sistema de ministrarles es que cada uno de ustedes tenga su relación personal con el Espíritu Santo y que aprendan a vivir la palabra, que aprendan a la dependencia del Espíritu Santo. ¿Entienden eso? Nosotros no queremos que se amamanten de nosotros. Queremos que tengan esa relación personal, porque eso es lo que está buscando, porque la salvación es personal, la salvación no es de grupo. Entonces, cuando yo veo esa iglesia, por eso es que yo pienso que el Espíritu Santo, no pienso, estoy seguro, trata de hacer entender la semilla. Lo hemos leído varias veces, pero ahora lo estamos explicando con detalle. ¿Por qué? Porque su palabra tiene que dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y yo les aseguro que sí, da. Aunque han tardado, aunque han sido mongolitos, ha habido ese avance. Ha habido ese avance. Si alguna vez han sido así y han entendido mal la palabra, a medida que vamos caminando, a medida que vamos entendiendo, a medida que le permitimos al precioso, al amado Espíritu Santo intervenir en nuestra vida y conversamos con Él, nuestra vida se transforma. Aún podemos mostrar fruto de ello. ¿Por qué? Porque hasta nuestros animalitos empiezan a ser diferentes. No se igualan a los animalitos de otras personas. Como testimonio, yo tengo un perrito machito y una hembrita. Todo el mundo podía creer que se podían aparear. Nosotros no queríamos que se apareen, no por ser egoístas, sino por el mismo hecho de que ¿dónde van a ir sus crías? A nosotros sabe Dios que tenemos esa pena de los animalitos. ¿Dónde los vamos a acomodar? ¿Dónde van a estar? La casa no es tan grande, entonces además no hay un segundo patio. Entonces le hemos pedido a Dios y siempre les oramos. Yo les digo, ya son 5 años y mis perritos, gracias a Dios, son niños.
son inocentes, gracias a Dios. Entonces, se les ama tanto, por eso podemos marcar la diferencia cuando hacemos que esta palabra llegue a un terreno que sea preparado por el mismo Espíritu Santo y se puede dar fruto al 100 por 1. Se ve la diferencia. Por eso es que siempre decimos, nosotros hablamos de lo que vivimos, no hablamos de lo que oímos, sino hemos vivido la palabra. Dios nos ha dado, los que nos conocen saben muy bien, Dios nos ha llevado de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso es lo que queremos, que toda la gente que escuche, que entienda y comprenda que esa semilla que está saliendo ahora tenga que ser en buen terreno, porque hemos visto, dice también en otra partecita de la palabra, que si la palabra del reino llega a tu vida y no la entiendes, por ende no la practicas, viene el malo y lo arrebata. Y está como ladrón. Y tiene esa característica, porque ha venido a matar, a robar y a destruir. Entonces, apenas se ponga estas semillas, siempre ha de tratar. Entonces, aquellos que han recibido, aquellos que han sido un terreno, ¿qué cosa? Un terreno, aquellos que estaban junto al camino, no estaban en el camino, es leve. En un leve momento, en un momento breve, viene Satán y les quita. A los otros que estaban sembrados en los pedregales con problemitas, igual, pasa el problema, se cauteriza su alma, su conciencia, viene el malo y lo arrebata, ¡boom!, ya está. ¿Por qué? Porque no tenían raíz. Aquellos que más o menos en tribulación han llegado por lo menos a la expectación de decir, Jesús, de corazón, un poquito de raíz, ¿no es cierto? Un poquito de raíz. Entre espinos, igual vienen los afanes de la vida, el querer prosperar, la codicia. Y entendamos que la codicia es el último mandamiento que afecta a todos los mandamientos, de los 10 mandamientos. Entonces la codicia, porque dice bien clarito, dice, cuando dice en Éxodo 20, dice bien clarito, no codiciarás su burro, su burra, no codiciarás, dice bien clarito, y resulta que cuando va la persona, no codicia al burro, codicia a la mujer o codicia al hombre, ¿no es cierto? Entonces, ay, qué bonito su auto, yo quiero tener ese auto. Ay, qué bonito zapato, yo quiero tener ese zapato. Qué bonita su chamarra, yo quiero tener ese chamarra. Ay, su marido bien le atiende a su mujer. Ay, mi marido fuera así, ya has codiciado. Ay, mi mujer fuera así, gordita de pies. Ay, o sea, hay tanta cosa en las que se va ahogando la palabra por la codicia. Pero aquellos que han sido sembrados en buen terreno dan pues al 30, al 60 y al 100 por 1. Y cada palabra que es sembrada tiene que venir. Para eso ha sido destinado, dice en Isaías, bien clarito, que la palabra es como la lluvia. Tiene que dar fruto, entiéndame. Y vamos a volver a repetir, si en algún área de tu vida no está dando fruto, algo está pasando, porque Dios no se equivoca. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice en su palabra que la palabra es dada para que vuelva con fruto y tiene que volver con fruto. ¿Por qué estoy ahora Yo decía, Señor, tendré que predicar eso, y justo me sale, ¿no? Porque yo agarro la Biblia y donde me dice el Espíritu Santo, yo lo empiezo a compartir. Entonces yo veía la predicación y es una iglesia muy buena. No voy a decir el nombre, lamentablemente siguen en pañales, ¿ya? Y nosotros no somos iglesia y no pretendemos ser iglesia. Pretendemos que el mundo entero crea en el Creador, que en cada casa se levante un altar para el Señor, que ese sea el principal altar y que empiece a dar fruto al 30, al 60, al 100 por 1 y empiece a cambiar su actitud y ese cambio, esa transformación, mire la gente. Y la gente quiera. ¿Qué pasa con esta familia? Que tan unida es, no pelean, sus hijos les respetan, no gritan, no saben jetear sus hijos. Sus hijos son saludadores, saludan, respetuosos son. Entonces dice, yo quiero eso. Tenemos que ser terreno deseado. A eso estamos haciendo, para ser un terreno deseado, como familia, como personas,
como seres vivientes en la tierra tenemos que ser deseados. Como Jesucristo ha sido el deseado del Señor, ¿cierto o no es cierto? Correcto, ¿no? Eso es lo que necesitamos, ser el deseado del Señor. Y pues cuando veíamos todo esta de la parábola, yo veía también algunas cosas, ¿no? En medio de lo que hablábamos, y vemos algunos detalles, ¿no? Porque pues hay diferentes tipos de tierra y nosotros definimos qué tipo de tierra somos. Pero cuando empezamos hablando al principio, pues hay muchas veces que estamos junto al camino, y revisando un poquito quiénes están junto al camino, podemos encontrar de que pues había unos personajes que estaban junto al camino, ¿no? Y este era el ciego Bartimeo. Dice que se encontraba junto al camino, o sea, no estaba en el camino. Y cuando Jesús estaba pasando por ahí, lo que hace el ciego Bartimeo es, le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces le empieza a gritar. Y pues Jesús va y le dice, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Y pues recibir la vista, ¿no? Y le dice, pues que reciba la vista, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que probablemente hay personas que pues crean que están, digamos, con Dios, con todo, pero en realidad están en un camino paralelo, junto al camino. Y pues una de las cosas, después de que le sana, le dice, ven y sígueme. En otras palabras, es que le agarra y lo alinea, ¿no? Le deja de dejar a un lado, o sea, deja de estar ciego para unirse. Entonces es muy importante empezar a ver. Y la Biblia nos habla de eso, de empezar a ver, porque cuando vemos, y le habla a una de las iglesias, le dice lo siguiente, ¿no? Que compre colirio para sus ojos. No recuerdo en ese momento dónde está, pero le dice a una de ellas, cómprate, te ruego pues que compres colirio para tus ojos, porque una persona que está junto al camino, pues aparentemente está ahí, ¿no? Es Marcos 4:15 dice, ¿no? Y estos son los de junto, no, bueno, eso es lo que habíamos leído, ¿no? Pero ahorita vamos a ver lo que está En Apocalipsis. En Apocalipsis, y bueno, y ahí nos dice que pues compremos colirio para los ojos. ¿Por qué? Porque pues de repente pues estamos junto al camino. Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, si hemos identificado en este momento que nosotros estamos junto al camino, podemos hacer lo que ha hecho el ciego Bartimeo, que le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y pues Jesús le sana, ¿no? Y no solamente le sana, sino que además le da la vista. Y pues nos está diciendo en este día que compremos oro refinado para que unjamos nuestros ojos con colirio y podamos así ver. Entonces, si alguno identifica que de repente no está en el camino, pero pues quisiera estar en el camino, pues es decisión, ¿no? Porque luego le dice, Bartimeo, sígueme. Entonces es necesario que nosotros le pidamos que nos unja con colirio los ojos para que podamos ver, ¿no? Y eso es muy, pero muy importante. Ahora, ¿qué hacía esta iglesia? Porque pues estaba, digamos, de esa manera. Era la iglesia de la Odisea. Entonces, si vemos un poquito de las cosas que hacía esta iglesia, pues vamos a encontrar que pues hacía lo siguiente, nos dice... Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Estamos en Apocalipsis 3:14. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entonces, ¿quiénes son los que están junto al camino? Son aquellas personas que no pueden ver, y pues son esas personas que pues no son frías ni calientes. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, pues, un rato, atención a esto. Si hay momentos en los que como que sí, como que no, un pasito para adelante, otro pasito para atrás, pues ya es tiempo de comprar, ¿no? De ungir nuestros ojos con colirio para que podamos ver, porque aparentemente estamos junto al camino, pero realmente, pues, bueno, en realidad sí estamos junto al camino, pero realmente no estamos en el camino. Y pues solamente Jesucristo nos puede limpiar los ojos, darnos sanidad, darnos vista para que nosotros pues empecemos a seguirle, ¿no? Eso es lo primero que podemos ver tal vez en esto del junto al camino. Y me interesa el segundo, ¿no? Porque el segundo dice que ha sido sembrado en pedregales, pero no tienen, o sea, es como que tienen, cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, sí, qué lindo, pero luego no tienen duración. Y ahí dice que pues no tienen raíz. Si revisamos la raíz, se refiere a Israel, ¿no? Incluso dice la raíz de Isaí. Exacto. ¿Qué significa eso? Pues que no conocen su identidad. Y muchos están en ese nivel. Exacto. ¿No? Pues
Son personas que pues tal vez no están junto al camino porque no es tan frío ni caliente. Son personas que como que parecen calientes ya aparentemente, pero realmente cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. ¿Y por qué? Porque no tienen raíz. ¿Y eso por qué es tan importante? Fíjense lo siguiente, que es para mí es muy grave, digamos, y para muchos va a ser peor tal vez. Pues una de las cosas que siempre se nos ha dicho es de que pues la iglesia es una, Israel es otra, y la iglesia es arrebatada antes y pues Israel se queda a sufrir la persecución porque al final ni siquiera han matado a Jesucristo y listo, no saben quién es, listo, y todos chochos felices. Momento, pues que no entendemos que pues ha venido, Jesucristo ha venido a unir las dos casas, la casa de Efraín y la casa de Judá. Entonces, pues cuando venga, va a venir por todas las dos casas y muy probablemente, pues como hemos estado viendo, no va a venir como nosotros pensábamos antes. Entonces va a haber un tiempo de tribulación, porque dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución, es decir, que pues viene la tribulación o viene la persecución por causa de la palabra, y va a ser por causa de la palabra, pero como tiene corta duración, como no han entendido su raíz, como no piensan que son Israel, entonces pueden tropezar. ¿Por qué? Porque van a estar esperando ese rapto secreto que por mucho tiempo se ha estado hablando, ¿no? Si alguno tal vez no entiende todavía, pues hemos hablado en anteriores programas acerca de ese rapto, ¿no? De que muchos esperan de que sea un rapto secreto cuando la Biblia nos dice que todo ojo le verá cuando Él vuelva. Y pues hay mucha gente que no tiene su raíz, entonces va a tropezar porque está esperando, ¿no? Hay mucha gente que en este momento está viviendo, me voy con Él, y está esperando, digamos eso, pero pues realmente no, porque Israel, y todo el mundo sabe que Israel, pues sí va a pasar. Pues lo que no sabe es que la iglesia es Israel, ¿no? Bueno, aquellos que de verdad entiendan sus raíces, ¿no? Pero cuando no tiene la raíz, entonces tropiezas. ¿Por qué? Porque pues te has acostumbrado a un evangelio light, a un evangelio en el que nunca hay tribulación, que no hay persecución, que todo es bendición, que todo es como que fácil, como que diferente. Entonces, como no hay esa raíz, pues va a ser muy complicado. Entonces, es necesario que exista esa raíz. Y de hecho, pues hay partes de la Biblia que nos hablan de la raíz, ¿no? Hay una parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos habla y nos dice la raíz de Isaí. Y pues también en el Nuevo Testamento nos habla acerca de eso de la raíz, ¿no? Que somos injertados a la raíz, que la raíz principal que es Israel. Entonces, pues podemos ver ahí que es necesario que nosotros conozcamos o tengamos esa raíz. Si no la tenemos, vamos a tener un serio problema, ¿no? Claro, pues si nos vamos a Romanos 10:16, dice bien clarito acerca de la raíz, dice, miren, 10:16 Romanos dice, si las primicias, ¿quién es primicia? Jesucristo, ¿no es cierto? Son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas ni te jactes. Recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es Romanos 11:16, ¿no? ¿No ve? Romanos 11. Entonces está hablando de ese tipo de raíz. Exacto, de ese tipo de Entonces, raíz. ¿por qué? Ahora podemos dar una respuesta. ¿Por qué después de tantas campañas evangelísticas de grandes predicadores en el mundo entero no han resistido? Porque no se les ha presentado la raíz. Exacto, no se les ha presentado la raíz. Entonces no han podido permanecer porque tenían que haber sido injertados, ¿no es cierto? Debían haber sido injertados, definitivamente. Y pues al momento de no estar injertados, pues y tenemos el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque al no conocer quiénes somos realmente, entonces no podemos soportar la tribulación, pues, y eso es algo grave, ¿no? Y en la Biblia nos muestra acerca de eso, que es necesario que vayamos a la raíz. La raíz, pues, es conocer que somos de Israel, y eso necesitamos verdaderamente. Y está en Romanos, por si acaso. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, de una u otra manera, nos hace volver a esas parábolas el Señor, porque nosotros no lo sabemos de memoria, al menos los que mucho tiempo hemos estado en el Evangelio, conocemos de memoria De esos pasajes, ¿no? esos pasajes como, bíblicos. Como dice, por ejemplo, Isaías 11:10, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí,
la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Por qué dice la raíz de Isaí? Porque pues el papá de David era Isaí, ¿no? Entonces de ahí viene la raíz de Isaí, y pues si vemos un poquito más abajo, pues ahí habla también de las dos casas, ¿no? Un poquito más abajo, a ver, pues bueno, por Porque ahí exactamente David entendía. David no era una persona excelente, excepcional, que no pecaba. Habíamos hecho la comparación entre David y Saúl, por ejemplo, ¿no es cierto? Saúl era todo un desbarajuste, pero David le superaba, porque Saúl no ha matado, no ha quitado a una mujer casada, o sea, pero ahí sabía que la gracia del Señor era tremenda, pero en este tiempo ya esa gracia la volvemos libertinaje y no creemos, porque a la final ya nadie quiere acercarse. Yo, por ejemplo, escuchaba anoche a uno de los profetas y decía bien clarito: ¿cómo es que te vas a acercar a Dios? Perdón, perdón. Si ya te ha perdonado, si de las personas que tienen que nacer ya ha sido el perdón, ya has recibido el perdón. Yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Yo me he quedado absorta en mis pensamientos. Y bueno, y en respuesta a eso, pues la palabra es clara, ¿no? Cuando vemos que Jesucristo, que nunca había cometido pecado, dice que él le buscaba ¿con qué? Con ruego, con súplica, con llanto, aquel que lo podía librar de la muerte. Entonces yo creo que si él pues hacía eso, ¿cuánto más nosotros no sé? Quizás pues le falta raíz. Eso, ¿no? Le falta raíz para entender eso, porque decía, no, ¿cómo? Ya ha perdonado todos los pecados de todos los que van a nacer, ya te ha perdonado tus pecados futuros también. Y yo me he quedado tiesa, ¿no? Porque yo siempre estoy al pendiente de qué Dios nos dice, cómo nos habla, porque vamos a dar cuenta, si de un pensamiento le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces de lo que predicamos también hemos de dar cuentas, pero bíblicamente no dice así. No dice así, definitivamente no dice así. Y pues entender esto es bien importante, porque si no logramos entender esto, pues va a ser totalmente desastroso, ¿no? Porque fíjense que cuando hablamos de la semilla y de la buena tierra, si fuera así como dijera, entonces no tendríamos necesidad de hablar de buena tierra, ¿no? Porque al final si ha perdonado a los que tienen espinos y demás, pues no habría necesidad de nada. No habría diferencia. No habría diferencia ni por qué esforzarse, pero no es así, sino que la Biblia muestra, incluso en esta parábola que vemos, pues nos muestra que hay diferentes tipos de tierra, ¿no? Fíjense que solamente una cuarta parte es buena tierra, ¿no? Y pues las demás, las 3/4 partes pues son semillas que aparentemente habían llegado, pero realmente no tienen fruto, no tienen raíz y no tienen muchas cosas, ¿no? Y pues la otra nos dice que nos habla de los espinos, ¿no? De lo que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y pues una de las cosas que vemos que pues siempre nos habla la Biblia es del afán de este siglo. ¿Y cuál es el afán de este siglo? Cuando no entendemos nosotros pues nuestra ciudadanía celestial, ¿no? No entendemos que pues nosotros no somos de aquí, sino que pues nosotros pertenecemos al reino celestial. Y los afanes pueden romper también con muchas de estas cosas, ¿no? Entonces vemos que hay un engaño de las riquezas terrible. Y me llama la atención esto porque cuando dice espinos, recordemos que significa que no pasan al mundo a restaurar, digamos, las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Adán pues peca, antes de pecar, pues era una cosa, la relación que tenía con Dios, pero en cuanto peca, lo que ocurre es que le dice, a partir de ahora, espinos y abrojos vas a tener en la tierra, le dice. Entonces, este es un lugar de espinos y abrojos, y si nos vamos a revisar la palabra, más atrás, cuando empezamos a ver un poquito más atrás lo que dice sobre los espinos, pues vamos a ver que cuando habla acerca de la palabra precisamente en el libro de Hebreos, pues empezamos a ver que hay algunas cosas que son muy graves, ¿no? Porque dice que los va a echar al fuego, ¿no? Al fuego. Entonces habla ahí de dos tierras y una tierra que desde el 7, de Hebreos 6:7 primero, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Está hablando de las personas. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin
es el ser quemada. Y esto está hablando en un contexto cuando habla acerca en contra de la apostasía. Entonces ahí está hablando de dos tierras, la tierra buena y de la que produce espinos y abrojos. Entonces, esto es algo grave, porque aquella tierra que se encuentra con espinos y abrojos es aquella tierra que no ha querido escuchar la palabra y que ha cometido apostasía. ¿Y qué es parte de la apostasía? Es no guardar los mandamientos de Dios. Es decir, que los mandamientos no están ya. Entonces, eso es realmente tremendo, ¿no? Y esos son los que se quedan en los afanes de este siglo. Se quedan en eso, se quedan con el engaño de las riquezas. Y eso es grave. Y pues lo último que dice que los que son sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y reciben y dan fruto al 30, 60 y 100 por uno. Me gusta esta parte porque, pues primero que hay tres tipos, o sea, sobre los que son buena tierra. Los que producen al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero además, si leemos un poquito el libro de Marcos otra vez, pero en el versículo 26, dice algo interesante. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces aquí hay una serie de cosas. Lo primero que vemos es que entonces una buena tierra tiene las siguientes características. Primero se siembra. ¿Qué significa eso? Eso es el morir al yo. La semilla es sembrada. Una vez que la semilla es sembrada y ha muerto, lo primero que empieza a salir es que empieza a salir, de repente brota y crece sin que él sepa cómo, dice, ¿no? Porque lo primero que sale es hierba, empieza a salir hierbita. Luego después grano lleno de espiga. Y ya cuando está maduro, entonces ya está enseguida, pues ya dice que se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y esto es lo que está esperando Dios de toda la iglesia. Y ahorita tendremos trigo para cosechar en ese estado. Ese es el problema. asunto. Esa es la preocupación. Eso nos lleva a volver a repetir exactamente. Definitivamente, porque pues todavía no se puede meter la hoz porque algunos ni siquiera han querido morir y no quieren ser semilla. La mayoría está todavía como que en los otros terrenos. Entonces necesitamos ser este tipo de semilla para poder dar mucho fruto. Pues de hecho, una de las cosas que hemos ido viendo en este tiempo es que si se siembra, se siembra, lo que uno que tiene que hacer es sembrar su ego, o sea, morir a su yo para poder crecer, digamos, ahí. Por eso es que cuando Jesucristo muerto dice que con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo. Entonces es necesario crucificar nuestra carne juntamente con Jesucristo para poder nacer, o sea, para poder pues ser otras personas. Y pues de esa manera vamos a empezar a dar fruto, porque no hay manera que nosotros demos fruto solitos, pero si nosotros hacemos eso, vamos a poder tener todo esto. Pero fíjense todo lo que tiene que haber. Por eso es que pues algunos están esperando que ya como que ya me voy con él, pero el asunto es de que todavía no hay esto para la siega, porque no hay todavía un fruto en el que esté muy desarrollado, ¿no? No hay todavía, no se puede ver la hierba, algunos tal vez están hierbita, otros apenas están siendo grano, pero no hay un grano lleno de espiga todavía. Entonces es necesario que nosotros empecemos a madurar y le permitamos al Espíritu Santo que Él nos dé crecimiento. ¿Por qué? Porque pues no quisiéramos nosotros ser mala tierra. Recordemos lo siguiente, la buena tierra pues puede dar fruto al 30, 60, 100 por uno, pero la mala tierra no va a poder dar ningún fruto. Y no solamente eso, sino que si pues ejemplo llena de espigas va a ser quemada. Y qué grave que pues sería eso. Entonces necesitamos en este tiempo recordar todo esto y entender que Dios nos está hablando de muchas maneras, ¿no? Y entre esas cosas es que sí, nosotros identificamos que todavía estamos tibios, estamos como que ciegos, como pues el ciego que estaba junto al camino. Pues es tiempo de decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, tener decisión para poder empezar a seguirle. Pues si quizás nosotros hemos identificado que no tenemos raíces, es decir, que no conocemos quién es o quién es él, o que no sabemos más bien no quién es él, sino quiénes somos nosotros, no conocemos de dónde venimos, que somos injertados a la raíz, al olivo que es Israel, no entendemos que nosotros somos Israel. Pues es tiempo que nosotros de una buena vez pues reconozcamos e identifiquemos nuestra identidad. Por cierto,
pues cuando vayamos allá arriba, cuando estemos pues en el para con lo que Dios quiere que estemos allá, vayamos allá, pues hay una nueva Jerusalén que está para los santos, pero en la nueva Jerusalén no hay pues una puerta, digamos, para la iglesia tantos, la iglesia tal, la iglesia cual, no hay 12 puertas, ¿no? Por donde entran las tribus de Israel, por donde entran los 12 apóstoles, y pues nosotros tenemos que aprender eso. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo hemos pensado que iglesia era una denominación, ¿no? De hecho, pues una de las cosas que siempre se ha preguntado y en todo lugar es, ay, sí, ¿y a qué iglesia asistes? Porque pues hemos entendido que todo era con denominaciones y pues la lucha era entre qué denominación era mayor que la otra, pero es tiempo pues de que de verdad haya llegado la espiga o el grano a la madurez y entienda que no pertenece a una denominación, sino pues que es Israel, ¿no? Entonces, si no entendemos eso, pues podemos quedarnos en una de estas cosas. Por eso es necesario que ahora reconozcamos que pues en qué estamos fallando, porque Dios quiere que seamos buena tierra. Y pues si no vamos a ser buena tierra, no vamos a poder llevar buen fruto. Pues hay una parábola muy interesante que nos cuenta lo siguiente, nos dice, ¿no? Que pues cuando Jesucristo venía y veía la higuera y veía que la higuera estaba seca, pues le decía, bueno, hay que cortarla. Entonces, el que estaba ahí ayudando, ¿no? Con todo eso, le dice, no, le daremos un tiempo más, porque un añito más, ¿no? Y pues muchas veces eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es el Espíritu Santo que dice, un ratito más, ya está a punto de conocer su identidad, ya está a punto de dar fruto, ya va a empezar a obedecer la palabra, ya va a hacer caso, ya va a cambiar el carácter, ya va a ser, y está como quedándonos un tiempo, pero nosotros como que no estamos queriendo, y pues, y eso es grave. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos todavía ser transformados, y si llega el tiempo, como la mayoría quiere, pues no vamos a salir muy bien parados si llega y no estamos preparados. Entonces necesitamos nosotros que permitirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que nos enseñe a dar fruto. ¿Por qué? Porque recordemos que pues el fruto viene del Espíritu Santo, ¿no? El fruto del Espíritu Santo, que es amor, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, todas esas cosas que Él viene a buscar, ¿no? Y pues la parábola que les acabo de referir está en Lucas 13:6, por si acaso. Dice, por ejemplo, en Jeremías 12:1 dice, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los malvados y les va bien todo los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. ¿Se escuchan, no es cierto? Wow. Cercano tú estás en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, Jehová, me conoces, me viste y has probado mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Por qué? Porque hay ese tipo de gente. Este pasaje a mí me parece bien interesante. Alegaré mi causa ante ti. Yo sé que estás en el derecho de alegar que probablemente en este tiempo no hayas prosperado tanto como creías haber prosperado, porque has visto la prosperidad material. Ese es el error, tratar de ver la prosperidad material, lo correcto ante Dios, y la persona que realmente se rinde a los pies, y es esa semilla que muere de verdad a todas sus emociones, sus sentimientos, y empieza a temerle a Dios, entonces va a prosperar. Porque dice, ¿no? Alegaré mi causa. ¿Por qué es prosperado el camino de los malvados y le va bien a todos los que se portan deslealmente? Todavía puedes alegar, puedes ir y presentarte delante de Dios. Los plantaste, dice, cierto, ¿no? Y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Están bien. Como yo que te sirvo, como yo que estoy contigo, no prospero. Dice, ¿no? Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Estás siendo la misma persona, estás lejos de sus corazones, porque no hace. Pero tú, Jehová, me conoces, me viste y has probado mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas. O sea, prácticamente hay tipo de personas, y allá vamos a aprender, pues les decía, ir a la corte celestial, que es un asunto que vamos a aprender, que vamos a ir a la corte celestial, porque no se va así nada más, porque ahorita, si fuéramos en este estado, si le iríamos a decir, pero ¿cómo han prosperado? ¿Cómo no se han portado? Sus bocas hablan de ti y sus corazones están, ¿y cómo? En ese instante, escúchenme bien, en ese instante
La contraparte, que es el error, se va a acercar con fotografías, con pruebas de que no puedes defender tu causa. Por eso estamos entrando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos haga entender su santidad, porque Él es santo. Entonces, para poder ir a la corte celestial, va a haber un tiempo prudente, todo tiene su tiempo, en que vayamos a esa corte celestial, porque ahorita sí vamos a salir fundidos, porque te va a decir, esta palabra ha llegado a tu boca y tú has protestado, esta palabra ha llegado, o sea, las pruebas se van a mostrar delante de la corte celestial. Ahorita no conviene, por eso estamos enseñando a través de su Espíritu Santo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si vamos a la palabra, a Jeremías 10, dice bien clarito, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho Jehová. No aprendáis el camino de las naciones. Ahí está. No aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un leño del bosque, luego la labran el artífice con su cincel, con plata y oro, y adornan, y con clavos y martillo lo firman para que no se mueva. Derechos están como una palmera, pero no hablan, son llevados. Ciertamente, ¿no? Nosotros no tenemos así, no tenemos Dios. Pero el Espíritu Santo nos está enseñando que más allá de la madera, más allá del palo, de la plata, del oro, hemos visto a través del Espíritu Santo que tenemos un ídolo, nuestro pensamiento. Y ahí vamos. De igual manera, tal vez tienes cabeza de tronco también, no lo sé, pero ahí los pensamientos, ¿no es cierto? Ahí los pensamientos dicen, pero ¿por qué otros prosperan? ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué otros tienen auto? ¿Por qué yo no tengo auto? No. La regla en general es que cuando tú estás con Dios, todo viene en combo. Te decía, ¿cuándo? Cuando realmente entiendes su propósito. Y eso es lo que había entendido David. No es que pecaba porque contradecía a Dios. No pecaba porque contradecía. En su camino ha ido aprendiendo, pidiéndole perdón. Tal vez lo hacía, tal vez en el día lo hacía 1000 veces, después de eso 999, después de eso sí, pero ha ido marchando, ¿ya? Y él mismo enseña, cuando dice en Proverbios, dice bien clarito, que si confiesas tus pecados, Él te es misericordioso. Entonces, Él enseña la clave del triunfar. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando llega la semilla a nuestras bocas, o digo a nuestro ser, nosotros no entendemos. Queremos manejarlo como queremos a Dios. Queremos prosperidad, queremos todo, pero no queremos cambiar. No le permitimos al Espíritu Santo esa transformación, porque siempre está lo que yo siento, lo que yo digo, lo que yo quiero, que para mí es injusto. Tú llamas injusto a lo justo de Dios. Tú llamas verdad a la mentira. Entonces estás equivocado. Una manifestación que estás cerca de Dios es que por si acaso le des el beneficio de la duda a Dios y le digas, ¿será? Con eso trabaja el Señor, ¿cierto o no es cierto? Definitivamente, un será puede hacer mucho, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a entender que pues Dios nos puede convencer, ¿no? De muchas cosas, entonces ya nosotros le damos esa capacidad, digamos, para que nosotros podamos entender. Pero si nosotros aseguramos algo y decimos, esto no, es así, y nos cerramos, pues Dios no nos va a decir nada. Entonces es tiempo de que nosotros de verdad le pidamos a Él que nos convenza para que Él nos hable, ¿no? Y nos diga las cosas que pues que tienen que ir pasando, y pues que también Él nos enseñe en qué estamos mal. Y pues a mí me llamaba la atención lo que decías acerca de que cómo es posible, digamos, de que a veces pensemos de que todo tengamos que tenerlo, digamos, o tener ese pensamiento de que, pues, ¿por qué otros prosperan y nosotros no, no? Y es que a veces no logramos entender, digamos, las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos una justicia a nuestra manera, pero nos damos cuenta que Dios, pues, es tardo para la ira, pero grande en misericordia, y pues que de ninguna manera va a tener por inocente al culpable, pero que eso no significa que las cosas sean al momento. Por eso es que, por ejemplo, cuando alguien ve que pues alguien está totalmente en el error, ¿no? Y está pecando y hace todo, y no le pasa
pasa nada. Y uno dice, pero ¿por qué no le pasa nada si está así totalmente como que mal? Pues es que no entendemos que pues si está en el error, pues es lo único que va a tener. No va a haber más. Cuando llega el tiempo no va a tener otra porque habría pasado todo, ¿no? Y pues eso a veces nos choca y no logramos entender, pero cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que Él nos hable y Él nos convenza, pues vamos a poder entender estas cosas y pues ya no vamos a andar diciendo por qué esto o por qué el otro, sino pues lo que vamos a aprender es saber que Dios tiene un propósito, ¿no? Tiene un plan. Entonces nuestra desesperación, en lugar de querer tal vez tener algo o prosperar simplemente, pues debería ser de lograr el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque pues en este mundo hay muchas cosas que pues en las que se mide el éxito, ¿no? De hecho, cuando por ejemplo alguien se encuentra de tiempo con otra persona, lo primero que le pregunta, ¿no? Es ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás trabajando? ¿Cuánto estás ganando? ¿Te has casado o no te has casado? ¿Qué has estudiado? O sea, esos son nuestros parámetros de nosotros, como que medimos eso en éxito, pero no nos damos cuenta que eso no es para Dios, sino lo que deberíamos ver es si estamos logrando el propósito para el que Dios nos ha diseñado, si estamos pudiendo dar ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. De hecho, pues yo creo que todos tenemos la capacidad de dar fruto al 100 por uno. Entonces, esa debería ser nuestra mayor preocupación, lo más importante en nuestra vida, y no pues todo aquello que pues en este momento se ve. Y quizás porque pues por mucho tiempo se ha predicado un evangelio en el que pues solamente se muestra una parte, ¿no? Porque siempre se dice Jesús sana, salva y liberta, evidentemente, sana, salva y liberta, pero pues no es lo único, ¿no? O sea, y a veces nosotros queremos ser esas ovejas de dame, yo quiero, o sea, todo el tiempo queremos recibir, dame, entonces no entendemos que pues Él nos ha llamado a pues a ser de verdad personas que de verdad puedan seguirle y que podamos estar en Él, y para eso necesitamos quitar todo pecado y para eso es necesario el arrepentimiento. De hecho, cuando la Biblia habla y será predicado este evangelio del reino, pues muy pocas veces logramos entender que el evangelio del reino pues siempre ha sido predicado de la mano del arrepentimiento. Por eso es que Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, ¿no? Porque el reino de los cielos se acerca, y Jesucristo vuelve a decir esas cosas, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero nosotros, como no logramos entender eso, entonces queremos un evangelio en el que de prosperidad, quizás un evangelio en el que todo tiene que venir así, y pues realmente no estamos queriendo seguirle a Jesucristo. Y pues Jesús les decía a sus discípulos, ¿no? El que no pierda padre, madre por causa de mí, pues no es digno de mí. O sea, decía palabras fuertes como esas, no es que no las decía, y su predicación era sobre eso. Su predicación era sobre el arrepentimiento genuino, su predicación era sobre el guardar los mandamientos, su predicación era sobre pues el caminar, digamos, en ordenanza. O sea, ese era el evangelio que pues hoy en día pues lo hemos cambiado quizás por ir detrás de otras cosas que más a nosotros nos Un convienen. evangelio light. Eso. Totalmente. Y pues, y es como que pues alguien quisiera, ¿no? De comprar algo de alguna manera, pero no quiere realmente servir al Rey de Reyes. Y es algo muy grave. ¿Por qué digo esto? Porque pues puede sonar esto muy, muy fuerte, pero no, sí, imagínate de repente lo siguiente, este todo es un matrimonio, ¿no? Entonces tenemos al esposo y tenemos a la esposa. ¿Quién es el esposo? Dios es el esposo. ¿Quién es la esposa? Pues la esposa es, bueno, Eres tú. Somos cada uno de nosotros, ¿no? Se puede decir Dios e Israel, o se puede decir Jesucristo y la iglesia, ya. Pero es un matrimonio, evidentemente es un matrimonio. Ahora bien, si pues alguien ve un matrimonio y resulta que la esposa no ama al marido, ¿no? En realidad solamente quiere las cosas que le compra, imagínense. Entonces solamente busca al marido porque quiere que le compre estito y quiere que le compre lo otrito. Pues en otras palabras, pues esa esposa es una adúltera, ¿no? Y pues simplemente se vende, digamos, por las cosas. Y no ama realmente al esposo. Y eso es lo que está pasando actualmente con la iglesia, ¿no? Y peor que eso, pues, porque si encima de eso se va detrás de lo primero que venga, entonces es una prostituta, ¿no? Básicamente, ¿no? Y eso es lo que está haciendo. Y pues no lo digo yo nomás, sino que está en la Biblia. De hecho, muestra eso, ¿no? Y Oseas nos muestra la comparación entre Dios y pues y la iglesia o Israel, y también muestra la comparación entre Oseas y una prostituta. Y básicamente así estamos si es que no nos arrepentimos. Por eso es tiempo de volvernos y empezar a buscar
al que es, ¿no? O sea, en este caso, pues aprender a amarlo a él, no a buscar simplemente sus beneficios y querer tener todo lo facilito como siempre, ¿no? Entonces, pues el evangelio que se predica a veces tan light es que ni siquiera, pues, peor, ¿no? Con lo que contabas, que pues ahora ni arrepentimiento, entonces exactamente se está diciendo algo falso y eso es grave. Eso se Porque llama apostasía. es una apostasía, porque pues sí o sí viene para arrepentimiento y ciertamente para perdón de pecados, pero no hay perdón de pecados sin arrepentimiento, no es automático. Si de lo contrario, entonces sería pues hagan lo que sea, igual nomás, ¿no? Y no sería así. No, Bueno, y clarito dice, si leemos Jeremías 13, que nos alcanza el tiempito, es bien lindo esto, y eso afirma también lo que dice el Espíritu Santo. Dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo a tu cintura, que compraste, el cual ciñe tu cintura, levántate, ve al Éufrates y escóndelo allí en la hendidura de una peña. Fui, pues, al Éufrates y lo escondí como Jehová me había mandado. Después de muchos días me dijo Jehová, levántate, ve al Éufrates y toma el cinto que te mandé esconder allí. Entonces fui al Éufrates, cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Pero el cinto se había podrido, ya no servía para nada. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere escuchar mis palabras, que anda en las imaginaciones, escuchen bien, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos, para servirlos y para postrarse delante de ellos. Vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada, porque como el cinto se ajusta a la cintura del hombre, así hice que se ajustara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fueran mi pueblo y para renombre, para alabanza y para honra, pero no escucharon. ¿Qué es el cinto? Es la verdad. el cinto de la verdad. Señor dice, Uy. con el cinto, con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Hemos analizado cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia, te guía a toda verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad tiene, o sea, bien clarito dice, ¿no? Para servirlos y postrarte. Tú dices, bueno, yo no me postro a ningún Dios. Y lo que te postras y consientes, tu razonamiento te dice, otros están prosperando y tú no estás prosperando. Y tú dices, ay, cierto, no estoy prosperando. Eso es postrarse. Uch. Te postras. ¿Cuándo? Cuando tu cinto se pudre, cuando la verdad no está en ti. Entonces, ¿cuántos estamos así? ¿Cuánta iglesia, cuánta gente? No es verdad que no hay que pedir perdón, por ejemplo. Y no es verdad que solamente uno puede ayudar en la oración, pero no vivir de Ave María ajena, ¿cierto? Exacto. Porque lo que quiere Dios es tener una relación personal. Y el hombre piensa que pide un favor y ofrenda o diezma y que por eso tiene. O sea, nuestro cinto está podrido. Y eso está totalmente, ¿no? Porque fíjense que, por ejemplo, en 2 Pedro 9 dice, 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué quisiera Él que todos procedan al arrepentimiento? Porque Él está a punto de hacer varias cosas, ¿no? Y pues nosotros tenemos que empezar a vivir como Él quiere, porque si no, va a ser grave, ¿no? Y si leemos después de eso, dice, pero el día del Señor vendrá, y ahí empieza a decir varias cosas, ¿no? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. O sea, viene un momento así de fuerte. Viene un momento así como en los días de Noé. Recordemos lo que decía Noé. Noé pues también estaba predicando igual que nosotros. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, entran al arca, entran al arca. Y pues, si ellos hubieran escuchado eso, pues no hubieran pasado por lo que pues han tenido que pasar. Pero ellos no han escuchado y hoy en día estamos en lo mismo. Entonces seguramente pues igual en el tiempo de Noé había algunos que decían, no, Dios nos ama, ya nos ha perdonado, no hay que arrepentirse de nada. Y pues muchos le han hecho caso porque es mucho más sencillo hacerle caso a Porque eso. hay que ver, ¿no? Y si nos analizamos cada uno de nosotros, ¿es fácil andar en la santidad?
Es un proceso. Es un proceso. Sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo que nos convence que es pecado, no podemos andar. Y entre tanto, el mismo Espíritu Santo nos convence de pecado y corriendo tenemos que ir. ¿Para qué sería el trono de la gracia? ¿Y para qué sería Jesucristo, Hijo del Dios viviente, que con lágrimas, con ruego, con clamor, con llanto, para no pecar contra Dios? Y a pesar de todo, para aprender la obediencia con sufrimiento. Entonces, obviarían esa parte, ¿no es cierto? Obviaría. Y la verdad a mí me preocupa un montón porque si alguno empieza a creer, digamos, en esas palabras de error, pues lamentablemente pues no va a poder ni arrepentirse ni nada y va a llegar a un tiempo en el que va a ser fatal, ¿no? Y yo creo que es tiempo de aclarar eso y pues las personas que están escuchando, pues pregúntenle, para eso tienen al Espíritu Santo, con razón dice, y el Espíritu Santo vendrá y os convencerá de pecado. Si no, ¿por qué te convencería de pecado? Pues al decir que pues no necesitamos arrepentirnos, en realidad es que no estás convencido de pecado y por lo tanto no crees en Jesús y por lo tanto no hay pues salvación, no hay nada. Para mí eso es algo muy, pero muy peligroso. Y generalmente ese tipo de enseñanza se ha dado, un evangelio ley en que uno puede hacer lo que le da la gana. No, entendamos, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, si tú no eres santo, no vas a poder. Y la casa de Israel tiene que sujetarse a Dios. Por eso le decía, ¿no? Habla de la casa de Israel en este pasaje bíblico, que es Jeremías 13, que a mí me ha edificado mi vida porque lo del cinto. La verdad no es tu verdad. La verdad está basada en 5 columnas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sus mandamientos y su palabra. Esa es la verdad. La verdad, por ejemplo, cuando uno enferma es que en la cruz de Calvario, por sus llagas, hemos sido sanados y curados. La verdad es, el pasaje bíblico que hemos leído, que Él siendo rico se ha hecho pobre para que tú fueras rico. Esa es la verdad. ¿Por qué no lo queremos entender? Porque tenemos algo dentro de nuestras cabezas, un ídolo. Porque le creemos a nuestro razonamiento. Y bien has leído esa parte cuando dice, no tardará para cumplir su promesa. No ha de tardar. Solo es cuestión de tener fe y tener paciencia. Ahora, ¿quién te da fe? ¿Quién te aumenta la fe? El Espíritu Santo. ¿Quién te da paciencia? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos nosotros alegar? Cuando en Jeremías alegaba, por ejemplo, y se acercaba, le decía, ¿cómo otros prosperan? Y cómo yo no, decía, ¿no es cierto? Su palabra, hace ratito hemos leído, sí. En el 12 decía, alegaré mi causa ante ti. Justo para eso, para ir a alegar, ¿a dónde les decía? A la corte celestial. Y a la corte celestial tenemos que llegar santos. Eso vamos a aprenderlo. Es un caso, ya es un nivel más alto, ¿no es cierto? Vamos a llegar a eso y vamos a aprender a llegar. Ahorita no, porque nuestros mismos pensamientos nos van a delatar. Y eso es importante entender, ¿no? Porque y ahí dice, ¿no? De testigo va a ir la misma mentira. Eso va a ser grave, ¿no? Tus conceptos erróneos. Todo va a salir a la luz. Tu autocompasión. No vamos a poder mentir. Entonces, no, en la corte celestial no vamos a poder hacer nada. Más bien, ahorita yo creo que tiene que ver. Yo creo que sí ha llegado Elías a la corte celestial. ¿No es cierto? Ha debido llegar Josué a la corte celestial. Y ha debido llegar. Han llegado a la corte celestial, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Porque ahorita no hay ni uno solo. Estamos en preparación. Estamos en preparación, pero su infinita bondad del Señor ha permitido que conozcamos sus verdaderas escrituras, el verdadero sentido de su palabra, y entendamos primero ser injertados en el olivo original, siendo silvestres. Entendamos que la Torá, el Antiguo Testamento, no se ha abolido, no ha venido a abolir nada. Jesucristo mismo ha cumplido, ha festejado las fiestas, eso va claro. Hay algo con lo que estamos peleando, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestras emociones, sacando dentro del corazón. Y la palabra dice que nos puede dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu, ¿no es cierto? Renovando, dice, por eso, nuestro pensamiento, renovando nuestro
entendimiento, renovando el espíritu. O sea, tenemos que volver. Y como bien decían, esa palabra no hay desaprender, pero a ver, lo usaremos. Hay que borrar todo lo que hemos mal aprendido, porque tenemos mucha gente tiene años de conocer la palabra, pero no ha entendido. Entonces, y muchos dicen, ay, a mí no me llega la disciplina, es porque no me ama Dios. No, ¿no será que todavía no eres hijo? Porque al que ama, disciplina, ¿no es cierto? Al que ama, disciplina. Pero a muchos no les va a disciplinar. Entonces, creen que por lo que les está yendo bien, nada que ver con Dios. No es así, no es así. Al que ama a Dios, porque cuanto más te ama Él, más te pide. Eso le ha pedido a Jesucristo. Lo amaba tanto que ha tenido que dar su vida por todos y cada uno de nosotros. ¿Y de qué muerte? Una muerte de maldición. Se ha llevado nuestros pecados, crucificado. ¿Quiénes morían en ese tiempo en la cruz del madero? Los pecadores. Maldito, cualquiera que muera en el madero, decía, ¿no? La Torá, entonces pues era una maldición terrible. Y Él se ha hecho maldito, Él se ha hecho pecador, Él se ha hecho pecado por todos y cada uno de nosotros. Y lo que más quiere es que a través de su Espíritu Santo entendamos este verdadero evangelio. Esa es la idea de Dios, ¿no es cierto? Porque ahorita a quien más le duele es a Dios que estemos así encerrados y con este bicho. ¿Ya? Pero esto es para que entendamos que la humanidad entera ha pecado contra Él. El pecado se ha hecho tan fuerte, pero tan fuerte, que a la final estamos en este estado, ¿no es cierto? ¿Quién sabe si Dios pueda conmoverse? Por eso tú tienes que ser esa persona que entienda y comprenda. No es que vas a dejar de pecar, no lo vas a hacer. Sin embargo, Él te va a ayudar y te va a enseñar. Lo especial es comprender que solo no puedes ir a ningún lado. ¿Quién te va a ayudar? El amado, el precioso Espíritu Santo. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto, totalmente cierto. ¿No ve? Entonces, porque dice, en Jeremías 11:20 dice, pero tú, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos. ¿No ve? Entonces, es una corte de justicia, sí, es una corte, ¿no ve? La corte celestial. Eso estamos nosotros pidiéndole al Señor, ¿no es cierto? ¿Cuándo? ¿Cómo se hace? Porque también hay, ¿no? Hay pastores que ya oran de este modo. Sí, hay pastores que oran Y de hay ese pastor, modo. y es bíblico, ¿no es cierto? Sí, wow. Nosotros por el momento todavía no, y vamos a seguir permitiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe y nos ayude. Sí. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, los apóstoles, ¿qué le habían dicho? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir a Dios? Que para entender su palabra, para comprender lo que quiere Dios de nosotros, nos aumente la fe. ¿Quién nos lo va a pedir? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el consolador, el ayudador. A través del Espíritu Santo hay una comunicación. Entonces, tenemos que tener esa relación personal a cada instante. En el pensamiento, no importa que estés cocinando, no importa que estés haciendo, pero conectado tu pensamiento a Él, conectado. Yo sé que se te va a ir por decir estar haciendo algo, te vas a olvidar en un instante, pero tienes que volverte a conectar. Ese es el detalle. Decirle, mira, amado Espíritu Santo, estoy haciendo esta tarea, precioso Espíritu Santo, estoy cocinando, dime cómo lo hago. O sea, esa relación nos va a llevar a crecer y de pronto nos vamos a dar cuenta, pero yo no razonaba así. ¿Y qué ha pasado? ¡Wow! Entonces vamos a estar así, ¿no? Sí. ¿Estamos en hora todavía o estamos...? Orar. Y 20. Y 20, estamos bien, ¿no es cierto? 17, sí. ¿No tienes más nada que decir? Está bien. No hay nada más que decir. Entonces, pedir al Señor, ¿no?, que nos aumente la fe. ¿No es cierto? Que nos aumente la fe. Y predicar siempre. ¿Qué cosa estamos predicando? El Evangelio del Reino. Reino.
¿no es cierto? ¿Y el Evangelio del Reino incluye la identidad o no incluye? Incluye totalmente el Evangelio del Reino. Hemos Incluye visto la que sí, identidad. incluye, ¿no es cierto? Entonces, para todo aquel nuevito o nuevos que estén Escuchando. escuchando, yo les pido de que, por favor, le pidan al Espíritu Santo, procedan al arrepentimiento, que el Espíritu Santo les enseñe a arrepentirse, porque es bien importante entrar de otra manera a las cosas de Dios, que no es una religión por si acaso, No, no es una no es religión. un estilo de vivir tampoco, es una relación que te enseña el Espíritu Santo de manera sobrenatural entrar en la santidad. Ese es el detalle. Te enseña a entrar en la santidad de manera sobrenatural. Cuando te das cuenta ya estás ahí adentro. Sí, y hay algo que tal vez tendríamos que tomar en cuenta es pues aprender a no cerrarnos, ¿no? Porque pues, aprender a pues a pedirle al Espíritu Santo que nos convenza y que de verdad escuchemos su voz, porque recordamos que en el tiempo en que Jesús había venido, pues la gente que le había reconocido pues era muy distinta, digamos, de la gente que pues aunque conocía las Escrituras, aunque trabajaba, digamos, toda su vida para eso, pues no habían logrado distinguir. Me refiero pues que a que los fariseos, los saduceos, los escribas, la mayoría de ellos no ha logrado entender quién era Jesús. Por eso vemos conversaciones hablando con mismo Jesucristo y diciéndole, no, demonio tienes, le han dicho Belcebú, le han dicho N cosas, ¿no? Porque no han entendido quién era, porque su mente estaba cerrada. Entonces él decía pues que ya venía a dar vista a los ciegos y a enceguecer a los que pues que tenían, como creían que tenían vista, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían ellos entender, porque les habían menospreciaban. Decía, ¿quién es este que habla? Pues no es el hijo del carpintero. Ay, sí, no, ¿qué sabe? Y pues delante del Rey de Reyes estaban parados y pues no podían reconocer nada, pero es increíble ver como por ejemplo, pues unos babilonios, diría yo, porque los que han venido, esos reyes magos que nosotros conocemos, eran en realidad astrólogos babilonios que pues traían la herencia de Daniel, ¿no? Y ellos pues habían logrado entender esto, una gente que pues no era del lugar, que pues estaba en otro lado. Pues vemos que entre los que reconocen, por ejemplo, está una viuda que estaba en el templo por años y que pues se quedaba orando y pues dice, al fin puedo morir en paz. Y otro viejito que estaba por ahí también que lo reconoce, ¿no? O sea, son personas, el pescador, Pedro, un pescador que pues era ahí, pues reconoce y pues nos podemos dar cuenta que pues de verdad que algunos que estaban viendo habían sido enceguecidos y otros pues han empezado a ver. Por eso es que cuando uno de los ciegos ve la vista, básicamente les dicen, no, eso es raro, dicen, ¿no? Porque al final pues lo raro es de que yo ahora veo y ustedes no ven, les dicen, ¿no? Porque ellos no podían entender. Y pues, ¿qué es lo que no les dejaba a ellos entender esto? No querían dejar su religión. Si algo ha hecho bien Pablo, es que, pues, aún siendo fariseo, ha sido capaz de dejar todo porque pues no era fácil irse en contra de todo. Pero en cambio la mayoría de los fariseos no quería pues que les hagan a un lado, no quería dejar su religión. En cambio a Pablo pues no le ha importado dejar todo e irse en contra, porque él de verdad le quería seguir a Cristo. Y eso creo que es algo importante en este tiempo, de entender de que no nos puede atar una religión, que no sea más importante el cargo que ocupamos o el lugar donde estamos que obedecerle a Dios. Si algo hemos podido aprender entre Saúl y David, es que no es que David haya sido un pan de Dios, ¿no? De hecho, tal vez si alguien miraría, pues juzgaría como que peor a David que a Saúl. Pero a diferencia de Saúl, David tenía un corazón contrito, que cuando le dicen, has hecho esto, a él no le ha importado su condición de rey, no le ha importado su condición de alguien importante. Simplemente se humilla delante de Dios y hace lo que él dice. En cambio a Saúl mucho le importaba lo que diría la gente, mucho importaba lo que iba a decir. Por eso es necesario que cuando nosotros escuchemos una palabra, le preguntemos al Espíritu Santo y le digamos, no, Espíritu Santo, convéncenos. Y si él te dice, pues no, esto que estás haciendo está mal, necesitas hacer esto, y pues si en este caso te está diciendo, necesitas encontrar tu identidad, necesitas arrepentirte porque realmente estabas junto al camino o has dejado que las espinas, pues humíllate. ¿Y qué te importa del resto? ¿Qué te importa de que te vayan a decir esto y lo otro? Aún si tienes que dejar lo que tengas que dejar, lo haces. ¿Por qué? Porque es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y creo que a veces eso es difícil especialmente para aquellos que tienen pues congregaciones muy arraigadas
arraigadas o quizás alguna cosa ya sistematizada por el hombre, ¿no? Pero vemos que pues sí ha habido uno que ha podido salir de eso y ha sido uno de los grandes, Pablo, que cuando Dios le ha llamado, le ha llamado. Por eso es tan necesario que tengamos encuentros personales con Dios, porque ya con ese encuentro no ha necesitado más. Amén. Y concluiríamos con esto. Dice que la mente del humano se ha embotado. Dice, porque se ha embotado la mente del humano. No me acuerdo dónde dice que se ha embotado. Y dice en Eclesiastés 10:10, si se embota el hierro y su filo no es amolado, Ay. hay que aumentar el esfuerzo. Y lo provechoso es emplear la sabiduría. ¿Qué te parece? Grave. ¿No es cierto? Entonces, si se embota tu mente, porque está hablando, ¿no? Si se embota el hierro, ¿qué quiere decir? Turuma, digo, hierrouma, ¿no es cierto? Cabeza de hierro. Si se embota el hierro, si se embota tu cabeza y el filo no es amolado, ¿qué es amolar? Tú lo sabes bien qué es amolar. Es frotar, es desgastar, es afilar, ¿no es cierto? Hay que aumentar el esfuerzo. Lo provechoso es emplear la sabiduría. ¿Y dónde empieza la sabiduría? En el temor a Dios. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces hay que amolar. En otras palabras, pues si por ejemplo alguien va y imagínense un leñador que está agarrando y va y tiene un hacha así totalmente, pues que no está afilada, va más y más y más y va a tardar mucho, pero lo provechoso sería que use sabiduría y que en lugar de eso sea afilado y pues con eso afilado ya podría pues talar los árboles, ¿no? Pero entonces el asunto es que hay que desembotarse y el único que te puede desembotar es el Es el Espíritu Espíritu Santo. Santo, ¿no es cierto? Te puede desembotar tu mente, por eso es que te tienes que dejar caer en las manos del Espíritu Santo. Hoy nos ha revelado, hoy se ha iluminado esa palabra, sí o sí, ¿no es cierto? Entonces tu mente embotada no está bien. Ahora sí, cierra tus ojitos donde estás, puedes ponerte de rodillas. Al Eterno nos vamos a dirigir, Padre Santo, Padre verdadero, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Todopoderoso. Una vez más, Señor, nos acercamos ante ti, ante el trono de la gracia, Señor, para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Primeramente, Señor, de que nos libres de la tentación del pecado, Dios mío, que nos ayudes a entender tu palabra y para que quites ese embotamiento que tenemos los humanos, Señor, de querer entender a nuestro modo. Quita de nosotros, Señor, esa idea de entender a nuestro modo. Prácticamente tú no eres religión, tú eres vida. Y tú lo que quieres es que cada uno de nosotros tengamos una relación personal, porque tú eres un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que has mandado a morir a tu Hijo por causa de nuestros pecados, a libertarnos de esa manera. Y también Él ha resucitado, logrando, Señor, que venga sobre nosotros la presencia poderosa del Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo, apodérate de cada uno de nosotros, de cada mente, de cada persona, para orar en ti, precioso Espíritu Santo, que tú seas convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, porque apartados de ti nada podemos hacer. Hoy nos has enseñado dónde llega la semilla y qué tipo de terreno es. Y por lo visto, Señor, hay mucha semilla que no ha sido derramada en buena tierra y muchos no han dado fruto ni al 1%. Y por eso es que estamos así, porque el pecado, Señor, ya ha rebasado todo. Y la humanidad se encuentra en ese estado. Por eso nos acercamos a ti. Si en algo estamos logrando, Señor, hallar gracia delante de ti, te pedimos, Padre mío, en el nombre de Jesús, que desembotes el entendimiento, el pensamiento de los cerebros humanos, Señor, que tú seas ese afilador, ese que les pueda quitar el embotamiento y les enseñes cuál es el principio de la sabiduría a través de la unción de tu Espíritu Santo, porque no es posible hacerlo. Muchos, pero muchos predicadores han predicado tu palabra, Señor, y al final como que han ido alineándose a la gente y no a ti, Señor. Nosotros te pedimos en esta noche
que no permitas de ninguna manera que nosotros nos alineemos a la gente, que sino que sea tu Espíritu Santo cogiéndonos de la mano y sin soltarnos, nos lleve hacia ti y nos haga entender tu palabra y vivir tu palabra, porque reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Que seamos esas personas, esas plantitas, Señor, que por más silvestres, Señor, que hayamos sido, nos has injertado al olivo original, reconociendo nuestra identidad, Señor, nos mantengas y nos pueden regar, Señor, cada día, pero el crecimiento lo das tú. Necesitamos crecer, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el crecimiento necesario, que nos enseñe a reconocer que tenemos un Dios incrustado en nuestros cerebros, que hemos permitido que dentro de nosotros, dentro de nuestros cerebros, se formen fortalezas, se formen también argumentos y se levante una altivez contra ti, que hay veces creemos en nuestro propio razonamiento y no nos dirigimos a tus escrituras, no nos dirigimos a la verdad. Y la verdad está plantada en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en tu palabra y en tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Aquí estamos delante de ti. Somos Bolivia, Señor, y te pedimos perdón por los demás países, por los continentes, por los países, por las ciudades, por las comunidades, por cantones, por todo como estén divididos políticamente o geográficamente, Señor. Bendito Dios del cielo, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado, porque nos estás haciendo entender tu palabra, Señor, que antes nos parecía que era algo imposible de entender, pero desde que conocemos tus raíces, hemos reconocido de qué raíz somos, Señor. Tu palabra se ha vuelto dulce como la miel, y tú cada día que abres, Señor, nuestro entendimiento, cada día que abres, Señor, en nosotros nace una nueva admiración hacia ti, que eres excelso, eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso. Y sabemos que nos estás escuchando. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te pedimos perdón por aquellos que están en eminencia secular y en eminencia espiritual, Señor. Te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, porque han sido atrapados por la vanidad, por la codicia de este mundo, por los quehaceres de este mundo, y no han llegado a entender tu palabra. Y muchos otros, Señor, han pactado con el gobierno del error. Sálvalos, sácalos, hazles entender. Y tu palabra dice, Señor, tú mismo nos puedes poner colirio a nuestros ojos para que la venda de nuestros ojos se caigan y dejemos de ser ciegos. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer. Perdona, Señor, a todas las personas que están en eminencia espiritual. Padre Santo, en el nombre de Jesús, acudimos, Señor, hacia ti, en el nombre de Jesucristo, papá. Perdona, Señor, perdona a la humanidad entera. Perdona, papá, a aquellos que en su afán, Señor, de tener codicia, Señor, por este mundo, han hecho en laboratorios bichos, Señor, que ahora están siendo soltados hacia la humanidad, papá, y la humanidad está llorando y está escondida, papá. A ti vamos, Señor, en el nombre de Jesús, al trono de tu gracia, pidiéndote perdón por todos y cada uno. Perdónalos, Dios mío. Bendecimos esas vidas, Dios mío. Los bendecimos, papá, porque tú nos has enseñado a hacerlo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú llegues con lazos de amor y de carne, papá. Solamente tu unción preciosa puede cubrirlos y el maligno no les va a hacer daño,
porque tú nos cubres cada día y el maligno no nos toca, Señor. Y ellos están siendo esclavos, títeres, Señor, del malvado. Dios mío, perdón, Padre mío. Perdona, Señor, perdona por amor a tu santo y bendito nombre te lo pedimos, papá. Perdona también, Señor, a todos los gobernantes de la tierra, a todos los que están en autoridad, en eminencia, Señor, secular. Perdónalos, Dios mío. Perdona, Señor, a los que quieren en este medio hacer, Señor, campañas políticas. Perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Hay mucha gente que está yéndose sin conocerte. Yo sé que tú estás luchando hasta el último hálito de su vida, Señor. Tú estás luchando, papá, para que nadie se pierda, porque esa es la idea que tú tienes, papá. Esa es tu gran voluntad, pero el humano se ha equivocado, Padre. Por eso acudimos ante el trono, Señor, de justicia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor, de llegar con nuestros ruegos, Señor, con gemido, papá, con lágrimas, Señor, para pedirte perdón, Señor. Perdona a la humanidad, perdona a los que están en eminencia espiritual, Dios mío. Perdona también a aquellos que tienen legalidad, Señor, tienen maldiciones generacionales, como lo son los descendientes de Ismael, de Esaú, de Rubén y de muchos otros que no han obedecido, que no han creído, que se han apartado, conquistados por la vanidad de este mundo. Perdónalos, Padre, porque de tiempos antes, Señor, hasta ahora sigue, Señor, ese deseo de venganza, de poder demandar, Señor. Perdónalos, Dios mío. Están en el Medio Oriente. Perdónalos, Padre, porque tú los amas. Porque tú, Señor, si ellos se acercan, los vas a perdonar, papá. Porque tus brazos están abiertos. Porque tú no haces acepción de personas de ninguna naturaleza, Dios mío. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres grande. Eres poderoso en gloria, tardo a la ira, pronto a la misericordia. Eres un Dios bendito, papá. Te pedimos perdón, Señor. Perdona a la humanidad. Perdona a Bolivia, Dios mío. Perdona a todos partidistas políticos, Señor. A todos, bendito Dios del cielo. Derrama tu unción preciosa. Oh Dios maravilloso. Eres grande, Señor. Tu amor es tan grande, Señor, que cubre multitud de nuestros pecados. Cielo y tierra pasará, Señor, pero tu palabra no va a pasar nunca, papá. Enséñanos a entender y plantarnos en tu palabra, Señor. Y a los que está llegando, Señor, tu palabra, ayúdalos, Señor, que haya una transformación, una conversión, que vuelvan a ti, Señor. Sabemos que hay muchas personas que están escuchando, Padre, que entiendan y comprendan que tu amor es tan grande que cubre multitud de sus pecados. Y tu perfecto amor echa fuera todo temor, Dios mío. Eres grande, Señor. Grande eres, Padre. Mi alma te alaba, Jehová de los ejércitos. Mi carne te anhela, Dios todopoderoso. Tengo sed de tu palabra, Señor. Tengo hambre, Señor, de tu carne. Y dice tu palabra: si no bebo de tu sangre, si no como de tu carne, siempre de tener hambre, Señor, y sed. Pero tú sacias mi vida cada día, Padre. Y aquí estamos unidos en un solo espíritu, Señor, porque estás haciendo milagrazos en nuestras vidas. Y el milagro más grande, Señor, es entender que no podemos vivir apartados de ti, Señor. Que necesitamos cada día de ti más y más y más, Señor. Apodérate de nosotros, Padre Santo. Apodérate de todos y cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que cometemos, por ignorar tus escrituras, por no escudriñar tus escrituras, por haber creído en un evangelio muy liviano que a muchos está llevando al libertinaje, papá. Sabemos que nos estás escuchando, papá, y en el nombre de Jesús
tomamos la autoridad que nos has dado. Esa autoridad y ese poder que nos has dado, porque tu palabra dice que si no atamos al hombre fuerte, no hemos de poder saquearle todo lo que nos han robado. En el alma, en el cuerpo y en el espíritu hay muchas cosas que se nos ha robado. Tu palabra en una de ellas, porque han empezado a aumentar, a disminuir y a poner sabiduría humana en tu palabra. Pero cuando recurrimos al trono de la gracia, ahí está tu Espíritu Santo enseñándonos tu palabra, Señor. Tomamos la autoridad. Oíme bien, Hasatán. Oíme bien, diablo. Hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, prostitución, pesadez, enfermedad, sordomudo, orgullo, temor, atadura, anticristo. Los atamos en el nombre de Jesús y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado. Atamos a potestades, a gobernadores, a autoridades y a huestes en el nombre de Jesús, a principados en el nombre de Jesús, y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado, y en el nombre de Jesús se vayan por donde han venido al lugar de tormento. ¡Fuera! Han confundido, han desarraigado de la mente humana, afectando, se llamen lo que se llamen, Hasatán y todo tu séquito, los atamos y los echamos fuera. Se van por donde han venido en el nombre de Jesús. Sueltan nuestro hipotálamo, sueltan todo, toda fortaleza cae, todo argumento cae, toda altivez fuera al lugar de tormento. En el nombre de Jesús, han sujetado a la creación para sojuzgarla y la han esclavizado, la han usado como han querido, le han hecho creer mentiras. Principados, huestes, autoridades, todo tu séquito, Hasatán, los atamos y les ordenamos que sueltan a la creación en el nombre de Jesús. Sueltan a la creación ahora y se van por donde han venido. La sangre de Cristo tiene poder. Se van ahora fuera en el nombre de Jesús y no vuelven más. Cerramos todo portón, todo portillo, toda puerta en el nombre de Jesús y lo sellamos con la sangre preciosa de Jesucristo. Creación, tierra, tú no eres diosa. Sol, tú no eres Dios. Luna, estrellas, ustedes no son dioses, ustedes son creación. Fenómenos naturales, ustedes son creación y tienen un propósito por el que han sido creados por el yo soy el que soy, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los desatamos en el nombre de Jesús, porque su palabra así nos dice, Señor. Los desatamos, son libres. Espíritus humanos, mi Señor Jesús, les ordena que se pongan en su lugar, porque viene una gran cosecha de almas y la semilla está siendo derramada, pero esta vez se va a recoger buena hierba, buen trigo, papá, en el nombre de Jesús. Bendecimos a Israel, la niña de tus ojos, a cada israelita que está en todo el mundo, Señor. Proclamamos paz en Jerusalén para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Jehová de los ejércitos. El yo soy el que soy, el todopoderoso. Porque de ti recibimos todos los beneficios y ahora estamos recibiendo el que nos cambies las mentes, que nos transformes, Señor. Gracias por darnos tu armadura, Señor, que lo tenemos, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos a manejar la espada que es tu Espíritu Santo, papá, que es tu palabra, Señor. Ahora nos damos cuenta, Señor, que de verdad estás partiendo nuestra alma y nuestro espíritu, papá. Vas a partir nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, y estamos aprendiendo a discernir, porque tú discernes nuestros pensamientos y a través de ti lo hacemos, papá. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia.
Bendecimos a la tribu de Judá. Bendecimos cada artesa de amasar. Cada persona nueva está yendo porque tú los estás preparando, procediendo al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Tú mismo vas a ser ministrándoles. Vas a usar lazos de amor, lazos de carne. Donde quiera que estén, creemos firmemente que las personas que están escuchando están entrando en el reino de los cielos. Están logrando, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, mi Dios todopoderoso, y estamos recibiendo milagros fabulosos, y ese es el cambio de nuestra mentalidad. Te estás aumentando nuestra fe. Gracias, Padre, conforme a las riquezas de tu gloria, tú puedes darnos todo lo que necesitamos, Señor. No solo lo material, lo espiritual, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Estamos entendiendo que eres el Todopoderoso, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Bendecimos, Señor, tu santo nombre, porque estás soplando desde los 4 puntos cardinales en favor de la tierra a través de tu Espíritu Santo, en favor de Bolivia. Perdona Bolivia, Señor. También estás soplando de los 4 puntos cardinales en favor de Bolivia, y la obra que has empezado, Señor, la vas a terminar para tu gloria y para tu honra, papá. Y nosotros hemos de buscarte a cada momento, papá. Agárranos de la mano y no nos sueltes, Dios mío. Tu unción nos guarda y el maligno no nos toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Gracias te damos, Dios mío. Bendecimos cada artesa de amasar, cada vida. Van a ver tu gloria, papá. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz y en un solo espíritu. Amén, amén y amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Amén. Amén. Gracias, Dios mío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su gloria. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Gracias, Señor. Bendito Rey. Bendiciones, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Bendiciones a cada casa. Bendiciones a Bolivia, mis hermanos. Hasta mañana. 1000 bendiciones. Que Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, ya llegamos al final de la reunión, y bendecir a cada persona que nos ha estado escuchando. Pues ya nos vamos despidiendo de cada una de las personitas, de cada una de las familias. Y ahí tenemos la familia Gómez Quispe. Bendiciones, familia Gómez Quispe. Amén. Bendiciones en Jesús. Hasta mañana, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Y bueno, pues también ahí tenemos a otras familias, tenemos ahí a la familia de mi hermano John, la familia Lima Guayas, bendiciones, Anthony, Mayra, bendiciones, que Dios les bendiga, hermano George, Bea, que Dios les bendiga, diga, Tessa, bendiciones también por ahí, que Dios les bendiga, en Jesús, que Dios les rebendiga. Y bueno, pues ahí también tenemos a pues otras familias, que Dios les bendiga. También hay la familia de mi hermana Elizabeth y sus hijas, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones ahí Alanis, Belén, Rosita, Eli, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues también ahí tenemos ahí a la familia Ayala Campos, Edwin, Nino, Belén, bendiciones. Bendiciones a Mili, Pili también por ahí, que Dios les bendiga. Bendiciones en Jesús, que Dios les bendiga. Y bueno, también ahí tenemos a la familia Quispe Cosío, bendiciones. Hasta mañana, hermano Benigno, hasta mañana, hermana Arminda, hasta mañana, Mackenzie, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Ismael. En Jesús, hasta mañana, que Dios les bendiga. Y bueno, pues también ahí está la familia de mi hermano René, bendiciones, hermano René, hermana Sonia, que Dios les bendiga.
Bendiciones, Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga en Jesús. Amén, bendiciones. Y ahí está también la familia Murillo Ayala, bendiciones. Davichito, Benjo, Sarita. Que Dios les bendiga muchísimo. Bendiciones en Jesús. Y bueno, también saludamos pues allá a La Paz. Bendiciones, tía Luisa, que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones, Tatiana, para ti también. Muchas bendiciones. Bendiciones para la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también allá en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, bendiciones, tía Lucy, tía Hilda, tía Mari, tío Cocolizo, tío Lucho, tío Lino, que Dios les bendiga también a cada uno de ustedes, bendiciones. Bendiciones a la familia Carlos Gómez, a toda la familia, que Dios les bendiga. Bendiciones a la familia Coca Tola, también bendiciones, y bendiciones a la familia Choque González, que Dios les bendiga. Bendiciones a la familia Paredes Guayas también, que Dios les bendiga. A la familia López Tito también bendiciones. Nos vemos el día de mañana. Helen Pérez también y sus hijos, que Dios les bendiga. Y a todas las personas que nos siguen, pues bendiciones, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana en Jesús. Shalom, 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 shalom.